Claudia Macías. Hola, Claudia. Si nos estás escuchando, me supongo que sí. Entonces, si alguno no está escuchando, pues nada más necesitaríamos que nos avisara, ¿no? Sería cuestión de chequen sus bocinas. Y podemos empezar, la semana pasada empezamos con este tema de lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estamos en la página 3 de su manual, si lo tienen ahí a la mano. Voy a empezar a leerles Juan 3, del 1 al 6, ¿sí? Aquí es donde empieza el Señor a hablar del nuevo nacimiento. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos. Yo pedí, la que está ahorita, creo que eres tú, Berta. Desconecta nada más tus micrófonos, porque se está escuchando. Blanquita también, nada más desconecta el micrófono, ¿ok? Dice, doble nomás pique, ya, perfecto, ya quedó muy bien. Están aprendiendo muy bien a manejar la tecnología. Felicidades, chicas, ¿ok? Dice, entonces, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿ok? Del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, algo que estamos, ¿qué manual es? Es la obra del Espíritu Santo, Monserrat, es la obra. Bienvenida, Regina, bienvenida. Bueno, nos damos cuenta que Jesús está presentándole a Nicodemo, ¿sí? Que hay necesidad de un nuevo nacimiento, que hay una vida en el Espíritu, un reino que Jesús vino a traer a la tierra, pero este reino es espiritual, entonces el Espíritu Santo quiere, ¿verdad?, trabajar en nosotros y meternos, no solamente en el nuevo nacimiento, de que veamos en el reino, sino que seamos parte de ese reino y manifestemos ese reino. Este hombre que era fariseo, este hombre que Nicodemo, ¿verdad?, atraía esa inquietud porque veía, sí, escuchaba y veía las obras que Jesús hacía. Y decía, pues es que nadie puede hacer estas obras de una manera natural, hay algo diferente en él. Entonces, él se acerca de noche porque siendo un fariseo, pues no puede exponerse a la crítica o al rechazo, ¿verdad?, a todo lo que Jesús mismo estaba siendo expuesto. Entonces, él va de noche con Jesús y le hace esta pregunta, ¿no? Y veo que Nicodemo, ¿sí?, lo reconoce Jesús nada más ahorita como maestro, un maestro que está haciendo obras sobrenaturales, un maestro, ¿verdad?, que está haciendo algo que nadie había hecho antes. Entonces, él reconoce que esas señales no las hace un hombre normal, sino es un hombre que está Dios con él, ¿sí? Son un hombre que tenía la gracia, que tenía el favor, que tenía el respaldo de Dios, y así como Jesús, que es nuestro modelo, ¿verdad? Jesús mismo vino a enseñarnos cuál es el camino, vino a enseñarnos cómo nosotros podemos hacer las mismas obras, pero necesitamos nacer de nuevo. Ahora, yo sé que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, ya hemos nacido de nuevo, hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo hemos creído en Jesús, ¿verdad?, hemos recibido su sacrificio y hemos nacido de nuevo, y entonces eso nos está permitiendo ver algo en el Espíritu, ver las cosas diferentes, está produciendo cambios en nuestras vidas. Entonces Jesús está explicándole a un Nicodemo que conoce la ley, un Nicodemo que es un otro maestro de las Escrituras, ¿verdad?, que no entiende lo que es cuestión del Espíritu. Aquí lo que quiero yo un poquito resaltar, ¿sí? El reino de Dios es un reino espiritual. El Espíritu Santo va a estar trabajando en nosotros para producir cambios y para que nosotros no solamente podamos ver el reino, sino que podamos manifestar el reino, ¿sí? Entonces,
muchas veces la escritura queremos entenderla con la lógica, queremos vivirla de una manera lógica, ¿verdad? Pero el reino muchas veces no es lógico, ¿sí? Es un reino sobrenatural, es un reino de poder, es un reino que se mide o se mueve por otra ley, la ley del espíritu de vida, ¿sí? El reino natural tiene otras leyes, Dios puso leyes, Dios puso principios, pero son otras leyes. Entonces necesitamos nosotros, ¿verdad?, aprender a recibir la palabra, aprender a trabajar con el Espíritu para que el Espíritu Santo avive, despierte nuestro espíritu y podamos ser personas, ¿verdad?, del reino, no de la carne. Así se dice aquí. Nicodemo no entiende, no entiende cómo puede un hombre nacer de nuevo. Y mucha gente no entiende que sea tan fácil muchas veces. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues cree en Jesús, es con el corazón con el que se cree, ¿sí? Arrepiéntete de tus pecados. Ese nuevo nacimiento implica, ¿verdad?, el arrepentimiento, el volver el corazón a Cristo, el abrir el corazón a Cristo, el recibir a Jesucristo como Señor, como Salvador. Dice que si lo confesamos como Señor, entonces somos salvos. Entonces necesitamos reconocer que el señorío de Cristo, sí, lo necesitamos abrazar. Mira, muchos creyentes nada más recibimos a Cristo como Salvador o se nos presenta de una manera, pues recibe a Cristo y todo se te va a solucionar, ¿verdad? Y mucha gente no llega ni a nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nunca hay un arrepentimiento, no hay cambio. Les gusta el ambiente, les gusta la reunión, les gusta lo que se enseña, pero muchas veces no llega al punto de reconocer, necesito el Salvador, necesito la obra de Cristo, necesito nacer de nuevo. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, presentar a Cristo, y aquí el punto importante de este tema ahorita es el Espíritu, ¿sí? El que nos hace nacer de nuevo. Nacemos del Espíritu, dice, el que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es, ¿sí? Entonces no solamente nacemos del agua, no nacemos nada más físicamente, sino que todos nosotros pasamos por algo que se llama un nuevo nacimiento, ¿sí? Y si no, la persona que no nace de nuevo, ¿sí?, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, es el Espíritu que está trabajando y necesitamos orar. Espíritu Santo sigue trayendo convicción, ¿sí?, de pecado, sigue trayendo convicción de justicia, ¿sí?, en la tierra, porque la gente mientras no tiene la convicción del Espíritu, ¿verdad?, muchas veces se queda en pura remordimiento, en puro un sentir, pues sí quiero, ¿verdad?, pero no pasan al punto de reconocer a Jesucristo como el Salvador, de conocer su obra para recibirlo como Señor. Entonces dice, es el Espíritu el que convence a cada persona. Si nosotros hemos nacido de nuevo, es porque algo hizo el Espíritu en nosotros, si nos hizo ver nuestra condición, nos hizo sentir, ¿sí?, la necesidad de recibir a Jesucristo, de cambios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Jesús, ¿verdad?, es el medio de salvación, es el camino, es la verdad. El Espíritu Santo siempre estará trayendo testimonio. El Espíritu de profecía es el testimonio de Cristo, a la obra de Cristo, dándola a conocer a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aquí dice en el manual, la página 14, dice, a menos que una persona nazca espiritualmente, si una persona no nace, puede ser muy buena persona, puede ser una persona muy justa en su propio sentir, ¿verdad?, hace cosas muy buenas, pero no nos salvamos por las obras, no nos salvamos por lo bueno que seamos. Si hubiese otra manera de salvación, si hubiese otro camino, pues yo creo que el Padre no se hubiese visto en la necesidad de entregar a su hijo. Jesús mismo no hubiese dicho, Señor, Padre, yo doy mi vida. Jesús dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por el rescate de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús vino por propia voluntad para traer salvación. Jesús no vino a condenar. Mucha gente tiene ese sentir de que Jesús y que el Dios los está condenando, que el Padre nomás está esperando
condenarlos. Entonces, estamos a presentar a Cristo en esa gracia, en esa misericordia, en ese amor y presentar, ¿verdad? O las escrituras, no nada más decirles, ¿sí? Sino tratar de que la persona descubra por sí mismo la verdad, porque la palabra es una lámpara. La palabra nos ilumina el entendimiento, nos hace ver lo que no veamos. La palabra nos convence. El Espíritu Santo va a usar la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo va a trabajar el corazón. Entonces, es necesario que llevar a las personas, ¿sí? A un reconocer, ¿verdad? La necesidad del reino, la necesidad de salvación, ¿sí? Nosotros presentamos a Cristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que convence. Entonces, a menos que una persona nazca de nuevo, nunca podrá entrar en el reino de Dios, porque es un reino espiritual, es un reino que el camino, la puerta, Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, ¿sí? Entonces hay un camino y en la puerta, dice la palabra que en Cristo todas las cosas van a ser unidas, restauradas. Jesús, en Cristo estamos siendo restaurados. Todas las personas que van a ir al cielo es porque fueron restaurados en Cristo, porque se apropiaron, porque aceptaron, porque recibieron la gracia de la salvación. Y en esta gracia está involucrado el Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros podemos ir a una persona que es pecadora y que necesita arrepentirse, y la persona, si no es convencida por el Espíritu Santo, más se va a cerrar, más va a cerrar el corazón, va a resistirse, va a ver como piedra, se va a buscar argumentos. Entonces, necesitamos también la sabiduría de Dios de cuándo hablar, cuándo no hablar, cómo presentar aún a Cristo, y si aún sin palabras, predica sin palabras, ¿sí? Predica con un testimonio, que las personas vean a Cristo, que las personas vean el reino y sean también convencidas por el testimonio de cada uno de nosotros. Dice el pueblo de Israel, ¿verdad? Vino a traer salvación, dice a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y mira que ellos tenían la ley, tenían todos los preceptos y los rituales. Bueno, ellos estaban tratando de salvarse a través de esa forma que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Pero dice, eso ya no funcionó, porque nada más cumplía el ritual, pero no cambiaba el corazón. Entonces Jesús vino a traer un nuevo pacto y vino a traer el reino. El nuevo nacimiento trae consigo, dice, un cambio de corazón que nos hace desear, fíjate, desear que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. O sea, es un cambio de corazón. Nuestro corazón iba inclinado, dándole la espalda a Dios, ¿verdad? De repente necesito a Dios y busco su ayuda, pero generalmente es un caminar opuesto. El mundo camina opuesto. Antes éramos hijos de luz, de tinieblas, andábamos como hijos de desobediencia, estábamos en otro reino, ¿sí? Literalmente, aunque aquí no lo vemos físicamente, espiritualmente nuestra condición era de muerte. Estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte. Estábamos viviendo, ¿verdad? Que si hubiésemos muerto en ese momento, ya no había esperanza. El infierno, ¿verdad? La muerte eterna hubiese sido el destino de cada uno de nosotros. Pero por la gracia, por el amor de Dios, por su misericordia, ¿sí? ¿Sí? Fuimos alcanzados y Dios, el Espíritu Santo trabajó en nuestro corazón para que pudiéramos conocer nuestra necesidad de Salvador e inclinar el corazón hacia Dios. Por eso dice, el nuevo nacimiento, ¿sí? Trae consigo un cambio de corazón. Las personas que han nacido de Dios reciben la simiente de Dios. Dios no peca. Recibimos el espíritu de vida. ¿Sí? Hay un cambio, el viejo hombre quedó crucificado en la cruz. Esto es lo que necesitamos estar reforzando. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Porque a veces yo no me di cuenta, pero yo llego a una reunión, Cristo se enfoca, ¿verdad?, hacia Dios, pero fue un proceso en que muchas cosas no las entendía, ¿sí? Pero las quería. Pero ahorita yo veo el Espíritu Santo trayendo revelación para cimentar a cada creyente en la roca, para cimentarle la palabra de verdad, porque los ataques están viniendo muy fuertes,
Muchos creyentes están cayendo, muchos creyentes creen que han nacido y a lo mejor ni siquiera han nacido de nuevo. Entonces, el Espíritu Santo está trayendo el cimiento de la palabra, el cimiento de Cristo como la roca, y para que tú tengas la seguridad de que tú lo recibiste en tu corazón, lo hayas sentido, no lo hayas sentido, pero tú te arrepentiste, le entregaste tu corazón a Cristo, entonces naciste de nuevo, naciste del Espíritu. El enemigo a veces te hace sentir, no pasó nada, tú no sigues siendo la misma persona. Tal vez hay costumbres, hay actitudes que hay que cambiar, pero el viejo hombre quedó muerto y el Espíritu Santo está trayendo revelación de esto, ¿no? Que necesitamos conocer por eso en la palabra, ver qué nos dicen las Escrituras, ver cómo el Espíritu Santo, ¿verdad?, alumbra nuestro entendimiento para creer la palabra y no estar viviendo las emociones, no estar viviendo, ¿verdad? Pues hoy sí me siento cristiano, mañana no. Hoy siento que Dios me ama, mañana Dios no me ama. Hoy estoy convencido, mañana no estoy convencido. Es un sub y baja, porque no está cimentado a veces en la palabra. Oigo por aquí, oigo por allá y aprendo cosas, pero el espíritu tiene que crecer. Si nacimos del espíritu, nuestro espíritu tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que establecerse. Dice que la palabra dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, si nacimos de nuevo y nuestro espíritu se une al de Dios, por eso somos una nueva creación nueva que no ha existido antes. Antes éramos de la carne, antes éramos hijos de desobediencia, haciendo las cosas del mundo. Pero yo sé que ahora hay una inclinación diferente, tú te das cuenta que hay cosas que valoras diferente, percibes diferente, tus deseos son diferentes, tus anhelos son diferentes. Yo sé que quieres que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Bueno, eso es el resultado del nuevo nacimiento, de la nueva creyente, ¿verdad? Del espíritu, que nació en el espíritu, que está desarrollándose, que se está inclinando hacia Dios cada vez más. Entonces, por eso, el reino, porque todo esto es importante, porque estamos en los últimos tiempos, ¿sí? Y el reino se va a manifestar, y se va a manifestar a través de la iglesia, pero es una iglesia espiritual, es una iglesia de poder. Entonces, es una iglesia que, aparte, cada vez que viene un crecimiento, un desarrollo, ¿verdad? Es como nacer de nuevo esas verdades. Es como una verdad que no había visto, ¿no? Como recibirla, abrazarla en el corazón, en el espíritu, meditar en ello, y produce cambios, produce crecimiento, ¿sí? Todo esto es un trabajo que se está haciendo internamente en cada uno de nosotros. En Lucas 4:18 dice, vemos la primera declaración que Jesucristo hace, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús mismo nació, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, pero tuvo que recibir el Espíritu Santo vino sobre él para poder caminar en el ministerio del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos lleva a caminar ese ministerio que pregona las buenas nuevas, ese ministerio que trae libertad a los cautivos, es el ministerio, ¿verdad?, que va y sana a los enfermos, ese ministerio, ¿no?, que solamente con el Espíritu lo podemos llevar a cabo, ¿sí? Entonces, pues, bienvenidos a todos los que fueron llegando, a Andaira, todos los que están, bueno, tu hija, la máquina, ¿no? Bienvenida, ahí te estamos viendo, amada. Si quieres quedarte, te vamos a ver. Si quieres quitar la cámara también, pero queremos que nos escuche, ¿no? 6 personas pueden conectar. Si hay preguntas más al rato, podrán conectar si gustan su cámara y su micrófono para cualquier pregunta, por cualquier cosa que esté, alguna duda. Y aquí viene el otro maestro. Ahí vemos que Lucy Olmos, un saludo, Lucy. Está tu micrófono encendido, activado, y para que no entre en ruidos y no entre en todo lo que está pasando alrededor de ti, en el recuadro de los mandos que está a tu lado derecho te debe de aparecer,
hay un circulito rojo con un micrófono, solamente dale clic para que se desactive, ¿verdad? Bueno, estamos viendo entonces cómo el nuevo nacimiento trae cambios al corazón, ¿verdad? Que nos va a llevar a buscar, a hacer la voluntad de Dios, nos va a llevar a buscar, ¿verdad? Caminar conforme a lo que Dios tiene. Pero hay algo muy interesante que a mí me gustaría comentarte de este encuentro que tuvo Nicodemo con el Señor Jesús, ¿verdad? Y este es un encuentro muy especial porque está manifestando una verdad espiritual que no había sido enseñada ni aclarada, ¿verdad? No se le había quitado el velo. Y vemos cómo Nicodemo, ¿verdad? Se quedó sorprendido, se quedó asombrado de las cosas que Jesús le estaba diciendo. Nicodemo estaba hablando, ¿verdad? De las cosas naturales. Jesús le estaba hablando de la vida en el espíritu, de las cosas que en el espíritu tienen que suceder. Y nos damos cuenta que el nuevo nacimiento, entonces, es una operación del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo en la vida de aquel que se atreve a creerle a Jesús. Entonces, una de las cosas que Jesús le dice a Nicodemo es que cuando las cosas nacen de la carne, se quedan en el nivel de la carne, ¿verdad? Entonces, separa lo que es nacido del Espíritu para que Nicodemo pueda entender que lo del Espíritu, ¿verdad? Da a luz cosas espirituales, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice, Nicodemo, ¿verdad? No te asombres, no te maravilles de que te estoy diciendo que es necesario que nazcas de nuevo, ¿verdad? Y Jesús le pone el ejemplo del viento, no lo ves, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, solamente ves sus efectos. Dice, así son los que son nacidos del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que cuando una persona nace del Espíritu, es sensible al mover del Espíritu Santo y Dios puede mover su vida conforme, ¿verdad? A lo que el Espíritu Santo quiere. La persona, ¿verdad?, que está sensible al Espíritu se va a encontrar haciendo el trabajo, se va a encontrar haciendo una obra espiritual. Entonces, Nicodemo le hace una pregunta, ¿cómo puede suceder esto, verdad? Y Jesús se asombra y le dice, Nicodemo, tú eres un maestro, ¿cómo es que no sabes estas cosas? ¿Sí? Entonces, si Jesús le dice, ¿cómo es que no sabes estas cosas? Y le dice, tú eres maestro, ¿sí? Quiere decir entonces que el nuevo nacimiento está, ¿verdad? Está en la Escritura, está en la palabra de Dios, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento. Y Nicodemo, aunque ya se sabían las Escrituras, aunque se sabían los versículos en los que estaba dada, ¿verdad?, lo que significa el nuevo nacimiento, pero el entendimiento no había sido abierto. El entendimiento, ¿verdad?, de Nicodemo no alcanzaba a percibir las cosas, las profundidades de la palabra, la revelación de la palabra, ¿verdad? Y esta revelación es la que trae el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno nace de nuevo, ¿verdad?, aún el Espíritu Santo va a empezar, ¿verdad?, a activar tu discernimiento espiritual, te va a empezar a hacer que entiendas y que conozcas las cosas, ¿verdad?, que han estado veladas, muchas de las escrituras, ¿verdad?, muchos de los pasajes de la Biblia que hemos estudiado por mucho tiempo, ¿verdad?, cuando llega el tiempo preciso y Dios quiere revelar algo, ¿verdad?, con esa misma escritura que tú ya habías leído una vez y otra vez y ya la habías incluso orado, ya la habías declarado, viene un nuevo entendimiento, ¿verdad?, porque las cosas espirituales tienen profundidad. Y Jesucristo dice algo muy interesante, que es lo que yo te quiero decir. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sí? Y entonces Jesús nos está hablando de algo que es espiritual, ¿verdad? Y que tiene que ver con las dimensiones del espíritu, ¿verdad? Y le dice Nicodemo, ¿verdad? Tú no sabes estas cosas que son espirituales, pero yo quiero decirte que hay cosas que si yo te las dijera, ni siquiera las creerías. Si no estás creyendo estas cosas que son sencillas, como es el nuevo nacimiento, cosas más profundas no las vas a entender, ¿verdad? ¿Quién subió al cielo? Dice solamente el que descendió del cielo, ¿sí? Jesús descendió del cielo, entonces Él, ¿verdad?, va a subir al cielo. Dice, nadie ha subido al cielo, nadie. ¿Quién?
solamente el que descendió del cielo, ¿verdad? El Hijo del Hombre, ¿sí? Y luego termina diciendo que está en el cielo. Entonces Jesucristo estaba en la tierra hablando con Nicodemo, pero Jesucristo le está diciendo, pero en este mismo instante que yo te estoy hablando, dice, yo estoy en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba conectado con el cielo, Jesucristo estaba conectado con el Padre, ¿verdad? Jesucristo estaba viviendo el cielo en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos vino del cielo, un reino que es espiritual, ¿verdad? Vino con Jesús del cielo, y Jesucristo cuando está en la tierra dijo, el reino de los cielos ha llegado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está conmigo, yo soy, ¿verdad? Yo soy el reino de los cielos revelado desde el cielo en la tierra, ¿verdad? Y cuando yo camino, el reino de los cielos avanza. Cuando yo me muevo, el reino de los cielos avanza. Cuando yo ministro, el reino de los cielos está ministrando, ¿verdad? Cuando yo hablo, el reino de los cielos está hablando, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? ¿Quién está en el cielo? Dice Jesús, yo estoy en el cielo. En el momento, Nicodemo, en que te estoy diciendo que hay que nacer de nuevo, ¿sí? No te maravilles de lo que te estoy diciendo, porque es una realidad espiritual y tú tienes que conocerla en tu espíritu y no en la mente. La mente no alcanza a entenderla, ¿verdad? Tu espíritu tiene que ser abierto a estas verdades. Y entonces le pone un ejemplo sencillo, le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, ¿sí? Así como Moisés levantó a la serpiente, ¿verdad? Esa imagen en el desierto, ¿verdad? Y nos está recordando un pasaje en el libro de Números, donde el pueblo de Israel murmuró, ¿verdad?, contra la autoridad, y entonces se soltaron serpientes venenosas, ¿verdad? Y dice la Escritura que eran serpientes ardientes, ¿verdad? Porque yo creo que picaban y sentías que te ardía todo, ¿verdad? Con el piquete que te quemaba, ¿verdad? Toda la zona donde te había picado, ¿verdad? Y el veneno, mientras iba extendiendo, era como fuego vivo que estaba entrándole a la persona, ¿verdad? Y las personas que eran mordidas por las serpientes, ¿verdad? Morían, ¿verdad? Morían de la picadura, ¿verdad? Y morían, ¿verdad? Ardiendo, ¿verdad? Ardiendo en ese dolor ardiente, ¿verdad? Tal vez eran temperaturas que se le soltaban en el cuerpo, ¿verdad? Temperaturas que sentía que su cuerpo ardía, ¿verdad? Por el veneno, ¿verdad? Y el dolor tan intenso que sufrían. Y entonces Dios le da la estrategia a Moisés y le dice, hazte una serpiente ardiente, ¿verdad? Y ponla en un asta, ¿verdad? Y levántala en alto. Y la persona que vea solamente a la serpiente, ¿verdad? Que levante sus ojos, ¿verdad? Que una vez que es mordida la persona y corra y busque con sus ojos mirar el asta, ¿verdad? Mirar esa serpiente ardiente, ese modelo de serpiente, ese diseño, ¿verdad? De serpiente hecho en bronce, ¿verdad? Y lo vean con sus ojos y crean que con solo verlo, ¿verdad? Se van a salvar, entonces, ¿verdad? La van a librar y no van a morir. Y la persona tenía que creer que solamente con ver el asta, ¿verdad? Se iba a salvar de una muerte segura. Entonces, ¿qué es lo que le estaba enseñando desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? A través de Moisés y de esa asta con una serpiente ardiente. Bueno, ¿sí? Esa imagen representa a Jesucristo, ¿verdad? Representa cómo Jesús tomó, ¿verdad?, todas las maldiciones, y Jesús dice en la Biblia que se hizo maldición para que nosotros pudiéramos ser, ¿verdad?, vivificados. Entonces, Él tomó nuestras cargas, Él tomó nuestros pecados, Él tomó nuestras iniquidades, Él se hizo maldición por nosotros. Nosotros estábamos bajo maldición y tomó nuestra maldición sobre Él para que la justicia de Él, ¿verdad?, nos fuera transferida a nosotros que estábamos en maldición y recibiéramos su justicia y fuéramos justificados y viviéramos. Entonces, nosotros solamente tenemos que creer en Jesús. Es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Solamente dice, el que levante sus ojos y en esa figura pueda ver a Cristo revelado, ¿verdad? Y él crea que Jesús lo puede salvar, entonces, ¿verdad? Esa picadura de muerte va a ser anulada, va a ser cancelada y la persona, ¿verdad?, no va a morir. Ahora, hay una cosa que yo veo en la Escritura, en el libro de Números. Dios les da la estrategia de la asta con la serpiente, ¿verdad?, de bronce, ¿sí?, como medio de salvación, pero Dios no quitó las serpientes ardientes del desierto. Las serpientes siguieron, ¿verdad?, funcionando. Las serpientes siguieron corriendo. ¿Por qué? Porque las serpientes ardientes eran un símbolo de lo que había sucedido en el campamento. En el campamento, una persona empezó a murmurar, se va con la otra persona y le dijo, ¿ya viste Moisés? ¿No? Y ahí en lo oscurito de la tienda, ¿verdad?, donde nadie oiga, te voy a decir esto para que oremos juntos, ¿no? Y entonces le da el chisme,
le da la murmuración, la otra persona recibe la murmuración, ¿verdad? Y su corazón cambia y empieza a ver con recelo a Moisés. Entonces esa persona fue mordida por el otro chismoso, el otro murmurador que vino, ¿verdad? Y lo mordió. Y entonces la persona recibe el veneno, el veneno ardiente de ese que murmuró, ¿verdad? Y entonces empieza a haber muerte espiritual en el campamento. Y luego este va y le dice a otros y se empieza a esparcir como veneno por todos lados. Y entonces Dios dice, bueno, así como están ustedes funcionando, ¿verdad? Y están ustedes mordiéndose con la murmuración, se están mordiendo, ¿verdad? Y en el espíritu está habiendo una mortandad del campamento. Así yo voy a soltar serpientes ardientes, ¿verdad? Que son símbolo de lo que ustedes están siendo, ¿verdad? Ustedes se están convirtiendo en serpientes ardientes, ¿verdad? Que están mordiendo y matando con su murmuración al otro que está junto a ustedes. Entonces yo les voy a mandar serpientes ardientes para que vean en lo natural lo que está sucediendo en el espíritu, ¿verdad? Y entonces ellos empezaron a ser mordidos por las serpientes y empezó a correrse la voz de que había serpientes ardientes venenosas y empezaron a correr para todos lados, ¿verdad? Empezaron a haber una alarma en el campamento y empezó a haber muertes, ¿verdad? Y empezó entonces los murmuradores fueron a Moisés y le dijeron, Moisés, ora a Dios que nos quite las serpientes. Dios no les quitó las serpientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado de murmuración permaneció en los corazones, pero Dios les dio la salvación. El que sea mordido, voltea a Jesucristo, crea que Jesucristo es la salvación y entonces no morirán, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que creer en Jesús, ¿verdad? Creer que, como el ejemplo que Jesús mismo le está poniendo a Nicodemo, le está diciendo Nicodemo, así como Moisés, ¿verdad? Tomó esa serpiente de bronce en esa asta y la levantó en el desierto. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿verdad? Y entonces Jesucristo nos está uniendo, ¿sí? El pasaje de Números, capítulo 21, lo está uniendo con su muerte, ¿verdad? En esa cruz del Calvario para decirnos lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ahora va a suceder, ¿sí? En esta cruz, ¿verdad? Y entonces Jesucristo le dice Nicodemo, ve qué palabras tan tremendas dice, ¿verdad? Dice en el versículo 15, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Nicodemo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y entonces nos dice, ¿verdad? Que solamente con creer en Jesús, ¿sí? Vamos a obtener vida eterna. Esto es el nuevo nacimiento. Ahora, el nuevo nacimiento requiere de dos revelaciones. Una de ellas es nacer, ¿verdad? Para nacer de nuevo para poder ver, y la otra nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos cuando ya has nacido de nuevo. Entonces, qué tremendo pasaje, ¿verdad? Aquí es donde vemos el versículo tan famoso, conocido, ¿verdad? Por yo creo que todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y este versículo, ¿verdad? Está revelando el corazón del Padre. En este versículo vemos al Padre, vemos al Hijo, ¿verdad? Vemos la operación del Espíritu Santo trayendo el nuevo nacimiento, ¿sí? Vemos la restauración del hombre, vemos el diseño del cielo, ¿verdad? En el plan divino, en el plan eterno, desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y declarando que todo esto es por amor, ¿verdad? El amor del Padre es tan grande que estuvo dispuesto a dar lo que más ama, que es a su Hijo, ¿verdad? A su Hijo unigénito, para que todo aquel, ¿verdad? Que voltee sus ojos hacia el asta en donde está esa serpiente ardiente de bronce y la pueda ver, sepa que no va a morir. Amén. Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ¿verdad? La Escritura nos enseña, ¿verdad? Que cuando nosotros creemos, desatamos nuestra fe y creemos, entonces vamos a experimentar la salvación. Y esto quiere decir que toda la operación del diablo de estarnos condenando, ¿verdad? Se va a acabar, ¿verdad? Vamos a ponerle un alto a la condenación.
¿sí? Y entonces se va a cumplir la escritura, ¿verdad? Que el Espíritu Santo vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Vino para convencernos. Y entonces el mundo va en el que hay una condenación, ¿sí? Cuando no se cree. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no creemos en el nombre, entonces entramos en condenación. Es lo que está diciendo Jesús. Las personas en el mundo, cuando no creen en Jesucristo, cuando no creen en el nombre de Jesucristo, ellos solos se están condenando, ¿verdad? Dios no los está condenando, ¿sí? El que no cree, dice, está entrando en condenación porque no ha creído. Y dice el 19, esta es la condenación, que la luz, dice, vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿sí? Cuando viene la luz, ¿sí? Es para que tú puedas ver y te puedas apartar del pecado. Pero dice los hombres del mundo, los que no creen en su nombre, los que no creen en Cristo, ¿sí? Ellos mismos, dice, están amando más las tinieblas, ¿verdad? Y están rechazando la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque su corazón está en pecado, ¿verdad? Y porque su vida permanece en pecado y está viviendo, ¿verdad? La condenación que se trajo a sí mismo al rechazar la luz, ¿verdad? Que Dios envió y que es a Jesucristo. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? El que hace lo malo va a tratar siempre de hacer lo malo a escondidas. Va a tratar de hacer las cosas en lo oscuro, ¿verdad? Por eso vemos cómo hay una actividad satánica tan fuerte mientras más se oscurece el día, ¿verdad? Mientras más entra la noche y más entra la oscuridad, empieza a operar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere que la luz revele las obras malas, ¿verdad? Quieren tener las obras malas en obscuridad, en tinieblas que no se vean. Y el diablo sigue, ¿verdad? Operando en tinieblas, sigue operando donde no hay luz. Ahí donde no hay luz, el diablo tiene toda la capacidad de poder llevar a cabo su trabajo, de robar, matar y destruir. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que la luz alumbre, necesitamos que el nuevo nacimiento se revele, necesitamos que el nuevo nacimiento empiece a traer cambios al corazón. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo y dice la Escritura que el que está en Cristo nueva criatura es, ¿verdad? Somos transformados, somos cambiados, ¿verdad? Nacemos de Dios, no de voluntad de hombre, entramos, ¿verdad?, en un proceso de espiritual de santificación, nuestra vida empieza a cambiar, las cosas viejas tienen que empezar a ser, ¿verdad?, removidas de nuestra vida, tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que quitarnos todo peso de pecado, ¿verdad?, todo peso, ¿verdad?, que aunque no sea malo, ¿verdad?, pero que nos impide correr, y tenemos que ir, ¿verdad?, hacia la luz, tenemos que correr hacia la luz y tenemos que decirle, Señor, cambia mi corazón, que lo que hay todavía en mi alma, Señor, que no ha sido redimido, Señor, que venga tu luz, ¿verdad?, y empieza a alumbrar todas las áreas de tinieblas dentro de mí, y que lo que ha estado, ¿verdad?, operando en la oscuridad, y el diablo está usándolo, Señor, alúmbralo, Señor, y que se rompan, Señor, las tinieblas dentro de mi corazón, y que empiece a ver los cambios en mi vida, que empiece a ver los cambios en mi corazón, para que yo pueda anhelar hacer tu voluntad, ¿verdad?, y tu propósito en mi vida se cumpla, ¿verdad?, que yo no me vaya de esta vida sin que tu propósito, Señor, se haya llevado a cabo, y yo pueda terminar mi carrera, yo pueda terminar el trabajo asignado, que mi vida, ¿verdad?, pueda cumplir con todos los requisitos y con todos los propósitos de Dios para mi vida, y que yo y mi casa, ¿verdad?, te podamos servir con todo nuestro corazón. Amén. 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 Bueno, ahorita que hablaba Sergio, lo que es la carne es verdadero, pues el espíritu, me venía a memoria cuando, ¿se acuerdan cuando Abraham no podían tener hijos y luego la esposa le sugiere, ¿verdad?, que se acostara con la esclava? Entonces tienen un hijo que es de la carne, tienen un hijo que sale, ¿verdad?, del sentir humano, de quererle ayudar a Dios.
y este hijo se convirtió en una gran nación también, pero en un gran problema que hasta la fecha sigue afectando a Israel. Y el hijo de la promesa, que era el hijo del Espíritu, ¿sí? Isaac, en él venían todas las promesas. Si te das cuenta, desde el Antiguo Testamento hay una separación, y dice que el Señor amó a Isaac, con Isaac vino a traer la descendencia para que viniera el Salvador, mas no con ¿cómo se llama? Ismael, que fue producto de la carne. Entonces, por eso nosotros cuando nacemos de nuevo necesitamos aprender a fluir en el Espíritu, porque si no también muchas veces de los problemas en los cuales nos podemos estar metiendo es porque cosas que nacen del corazón, pero nacen del alma, de la carne nada más, ¿no? Entonces Dios quiere, si vemos que el nuevo nacimiento viene cuando el Espíritu revela una verdad que necesitamos nacer, que necesitamos un Salvador. Es una verdad que cuando se recibe y se cree, nos permite nacer de nuevo. Aquí en el manual dice que este principio, ¿sí?, de nacimiento, de nacer a esa revelación, ese nuevo nacimiento, no solamente, este principio se aplica no solamente al nuevo nacimiento, sino que cada vez que avanzamos, cada vez que vamos subiendo de niveles, ¿no? Y la verdad y la palabra van revelando, es importante que la identidad de cada uno de nosotros esté establecida en lo que somos en Cristo. Todos estos cambios se van a producir de una manera fácil si aprendemos a vivir la revelación de la palabra, si aprendemos a habitar en Cristo. Estamos aprendiendo a vivir el reino, estamos aprendiendo a desarrollar nuestro espíritu, ¿sí? Si el viejo hombre ya murió, dejemos los muertos, pero necesitamos aprender a vivir el reino, a creer las verdades de la palabra. Entonces, cada vez que avanzamos, ¿sí?, a un nuevo nivel de entendimiento en el espíritu, es como si naciéramos de nuevo a él. O sea, esa verdad nos mete a otra dimensión, nos mete a otro nivel, ¿sí?, de revelación y de autoridad. La identidad de hijos se va estableciendo. Cada vez dice que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel de revelación y entendimiento de la verdad. Necesitamos nacer de nuevo a ello. Dios no quiere que seamos ignorantes. El enemigo sí trabaja en la oscuridad, trabaja en la ignorancia, trabaja en el engaño. Dios no, nos manda su espíritu, es el espíritu de verdad. Nos manda el espíritu, ese espíritu de revelación, que si el espíritu de verdad está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, si nacemos del espíritu, bueno, el Espíritu Santo también es espíritu de revelación, de conocimiento. Y uno quiere que vivamos ignorantes de las cosas que Él está haciendo, ¿sí? Entonces necesitamos nacer a esas verdades, ¿sí? De que el Espíritu está en mí, que su reino está en mí, que su palabra está en mí, que yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, el Padre está en Cristo, el Padre está en mí, su palabra mora en abundancia. Hay que meditar en la palabra, porque entonces viene un aceleramiento y un crecimiento, un entendimiento de verdades. Entonces podremos presentarnos, ¿sí?, como instrumentos de justicia, presentarnos con una mente que está alineándose, ¿sí?, con la verdad, que está entendiendo, que no está siendo confundida por el enemigo. Y entonces tendremos un buen yelmo establecido. Pero si desconocemos la palabra, si desconocemos la obra del Espíritu Santo, estamos atinándola, andamos como el mundo. Pues sí, pero con un lenguaje religioso, atinándole, ¿verdad? Y dando a luz muchos ismaeles, que son puros problemas internos y problemas en las congregaciones. Pero si nosotros aprendemos, ¿verdad?, andar en el Espíritu, entonces vamos a caminar en luz, vamos a caminar en una dimensión y una frecuencia bien diferente a la del mundo. Dice la palabra que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas que son del Espíritu, que son para él locura. Y para nosotros tienen que ser algo claro, que podamos percibir.
que aunque físicamente no lo vemos, nuestro espíritu lo recibe, lo abraza, lo da a luz, como María, dice, cuando le dice el ángel, ¿verdad? Que va a dar a luz un hijo, el Salvador. Dice, ¿cómo va a ser esto? Mi mente no lo concibe. ¿Por qué? Porque no tengo marido, porque no conozco varón. Entonces el Espíritu dice, bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿verdad? Y te cubrirá, y el santo ser que nacerá, ¿verdad? Va a nacer por el Espíritu. Entonces, ella tal vez no comprendió todas las cosas, sí sabía el peligro el que iba a entrar. ¿Por qué? Porque la persecución o ella podía haber muerto apedreada, ¿sí? Porque esa era la ley, ¿sí? Pero Dios la guardó, su gracia la guardó. Fue una mujer valiente y le dice, nada más necesitó su autorización. Necesitó que ella le dijera, sí, Señor, hazlo conforme a tu palabra. Tal vez no lo entiendo, tal vez hay cosas dentro de mí que no comprende todo, pero hazlo conforme a tu palabra. Y entonces ahí viene el Espíritu, la cubre y vemos a Jesús. Lógicamente eso no se entiende, pero por eso Dios quiere que a través del Espíritu podamos nacer de nuevo, ¿ok? El Espíritu Santo, dice punto 3 en la página 15, dice el Espíritu Santo mora ¿dónde? En nosotros. El Espíritu Santo se mueve en todo lugar. El Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios y tiene toda omnisciencia, omnipresencia y todo eso, pero Dios ha decidido que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Lo decimos, pero eso es una realidad. Ahí dentro de ti, en tu corazón, está el Espíritu de Dios está unido a tu espíritu. Esa es la nueva persona. Aquí el punto que hay que recalcar, somos un espíritu creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? No somos un cuerpo o una persona que tiene un espíritu, no, somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Si cambiamos y esta verdad es revelada, entonces las cosas cambian, porque si somos un espíritu, para nosotros es fácil poder vivir la vida del reino, podemos entender, podemos comunicarnos con Dios, porque Dios es espíritu, nuestro Padre es espíritu. Entonces, nuestro espíritu estará recibiendo la verdad, nuestro espíritu estará tomando la posición, ¿sí? Que necesita tomar, y el alma también. Entonces podemos nosotros trabajar o cooperar con el Espíritu Santo, ser socios con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice Romanos 8:9. Yo te encargo, lee Romanos varias veces, medita en Romanos varias veces, porque Romanos es básico, ¿sí? Dice, mas vosotros, dice, no vivís según la carne. Ya le está hablando Pablo a los romanos como una verdad que está establecida. Tú ya no vives, ¿sí? Tú ya no vives, Blanca, tú ya no vives, Armando, tú ya no vives, cada uno de nosotros nos habla, tú ya no vives según la carne, sino según el Espíritu. Háblale a tu alma. Háblale a tu alma. No te preocupes, Lucy, ahorita por la conexión no hay ninguna interferencia, no hay ningún ruido. Mejor ponle, no te preocupes por lo que si está prendido o no, ya no hay problema. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si yo no tengo una conciencia de que el Espíritu de Dios mora en mí, si yo no conozco que dice la palabra que soy templo del Espíritu Santo, ¿sí? Yo estoy tratando de vivir una vida espiritual en mis fuerzas y lo único que voy a dar a luz son los ismaeles. La carne va, el alma, las intenciones. Pero cuando yo aprendo, o sea, todo esto es porque la obra del Espíritu Santo es para poder aprender a vivir en el reino, en la potencia, en la fuerza, en la misma unción de Cristo, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios mora en ti. Eso tienes que creerlo con tu corazón y tener comunión con ese Espíritu. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿sí? No es de él. Entonces, tenemos el Espíritu de Dios, es el Espíritu, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Es que si yo me uno a Cristo, soy una nueva criatura. Mi espíritu somos uno. O sea, mi espíritu y el de Cristo, haz de cuenta que estoy mezclando dos líquidos en una vasija y se hace uno. Ya no lo puedes separar. Necesitamos aprender a vivir por eso en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, está en nosotros.
Y luego Pablo le pregunta a los corintios, pues, ¿qué no saben? Oye, ¿qué no te das cuenta de esta verdad? Que somos templo, que sois templo de Dios. ¿Templo de quién? De Dios, y que el Espíritu de Dios, ¿sí?, mora en vosotros. O sea, que tenemos, en Jesús dice que habitaba la plenitud de la deidad. En Cristo habitaba la plenitud de la deidad. Lo mismo que sucedió en Cristo, hombre. Está Dios revelando a su iglesia. En nosotros habita la plenitud de la deidad. Porque aquí me está hablando que el Espíritu Santo, soy templo del Espíritu. Yo soy Espíritu, soy el Espíritu de Cristo está en mí. Y aquí me está diciendo, soy templo de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en mí. Entonces, la deidad quiere habitar en total plenitud y quiere manifestarse en total plenitud en nosotros y a través de nosotros, ¿sí? Para nosotros esto es imposible cambiarnos, o sea, tratamos y luchamos, no podemos cambiarnos por nosotros mismos, pero lo que dice la palabra, que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Entonces yo me tengo que enfocar no en lo malo o las cosas del pasado, ¿sí? Porque esas ya pasaron, ya están muertas, ¿sí? Necesito cambiar los hábitos, que a lo mejor todavía estoy luchando, y aprender a vivir en Cristo, aprender a vivir estas verdades y darme cuenta que soy una persona nueva, que soy un hijo de Dios. Aquí es bien importante la identidad. Muchos creyentes están batallando, están luchando. ¿Por qué? Porque Lucy, ok, tengo una persona que se salió y necesita, dice que ya no pudo conectarse. Ok, ahorita le voy a contar que venga Sergio, le voy a pedir que se envuelva. Si alguien le puede mandar un mensaje, yo no puedo ahorita meterme porque estoy en la clase, a Lucy Olmo, si tú la tienes, entonces dile que vuelva nada más a meter el link y se vuelva a meter, no tiene problema, no tendría ningún problema en volverse a meter. Ok, gracias. Bueno, dice, para el hombre es imposible cambiar por sí mismo, pero para Dios no es posible, no hay nada imposible. Si nosotros, dice, nos presentamos nuestro cuerpo de sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable delante de Dios. Cada día, Señor, yo presento delante de ti, yo te rindo mi corazón, Señor, yo te rindo, Señor, mi voluntad es la tuya, Señor, y Padre, haz tu obra en mí, sigue, Espíritu Santo, sigue trabajando en mí. Entonces el Espíritu Santo va a seguir trabajando, haciendo cambios en la conducta, en las actitudes. Muchas cosas, los problemas son las actitudes. Si podemos tener la actitud que hubo en Cristo y se tengan ese sentir que hubo en Cristo, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo siervo, se vino a servir. Dice, tengan ese mismo sentir, tengan la actitud de Cristo. Pongamos la mirada en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. El Espíritu Santo viene a trabajar, a revelar a Cristo y a formar a Cristo en nosotros. Si yo pongo mi mirada en mis defectos y en los defectos de los demás, yo voy a estar criticando, voy a estar constantemente luchando, sintiéndome mal, voy a estar justificándome, se van a levantar argumentos de decir, es que mi familia, pues sí, y muchas cosas. El enemigo nos quiere tener ahí. Muchos creyentes pueden pasarse toda la vida, ¿verdad?, queriéndose cambiar. Tú no te puedes cambiar. Mejor conoce la verdad, métete, enfócate, conocer a Cristo que mora en ti. Enfócate en conocer al Espíritu Santo y permite, Espíritu Santo, haz tu obra, revélame, ¿sí? ¿Cómo puedo vivir la plenitud de Cristo? ¿Cómo puedo aprender a depender, habitar en esta nueva condición, ¿sí?, como un hijo de Dios? Entonces, es enfocarte en la realeza, que es Cristo es Rey de Reyes. Tú eres un rey, un sacerdote, enfocaros a vivir dignamente, ¿sí? Buscando que en el Espíritu los frutos se produzcan, ¿sí? Y entonces la obra del Espíritu dice que hace nuestras vidas, no va a depender de nuestras fuerzas, ¿sí?, de nuestro carácter, de nuestras habilidades, sino que rindamos el corazón y le creamos. Y es un proceso que cuando el corazón está inclinado es más sencillo, ¿sí? Cuando estamos luchando y argumentando
y creyendo, ¿verdad? Todas tantas cosas a veces que traemos ya acumuladas, ¿sí? De lo que nos dicen, de lo que es, pero no, hay muchas cosas que en el closet, a veces que no usamos, muchas cargas que ya traemos, mucha conciencia de pecado a veces, de que no puedo, de que no soy justo. Sabes que necesitas conocer la verdad. Necesitamos enfocarnos qué dice Dios. Y sabes, nosotros tenemos un sacerdocio, no conforme el de Aarón, conforme el de Aarón, que cada año y que entro por los atrios y todo ese proceso, ¿verdad? Cultural, religioso que hemos aprendido. No, tenemos un sacerdocio, un sacerdote, ¿sí? Eterno, que es Cristo. Y Cristo vino bajo el sacerdocio de Melquisedec. Viene ese otro sacerdocio donde él una vez y para siempre entregó su vida por nuestros pecados, no solamente para borrarlos, para quitarlos del medio, para clavarlos en la cruz, para vencer en nuestro lugar y darnos, ¿verdad?, la habilidad de vencer y de deshacer las obras del diablo. Entonces, necesitamos ahorita, en este tiempo, no sé cuántos años lleves de cristiano, de creyente, pero es importante que entres en un proceso y que cada uno decidamos, Espíritu Santo, revélame a Cristo, revélame su obra. Necesito caminar en esa victoria de Cristo, necesito caminar, ¿verdad?, en esa plenitud de Cristo, porque dice, para Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si nosotros nos vemos en puros defectos y hablando lo negativo y no, fíjate, si nacemos de nuevo, hasta el lenguaje tiene que cambiar, la manera de pensar tiene que cambiar. Pero si yo sigo como si fuera una persona que no nació de nuevo porque digo, pues que sí son todos iguales, no. Tú tienes que buscar tu meta, y mi meta es ser como Cristo. Nuestra meta es enfocarnos en Cristo y aprender a ser como Él. No andarle viendo qué tienen los demás. Sabes que mi reto soy yo, el que tengo que conquistar soy yo. Y cada uno tomar responsabilidad de su vida. Porque es bien fácil, ¿verdad?, justificarme y luego quedarnos ahí atorados. ¿Ok? Bueno, estamos viendo qué tan importante es entonces ser conscientes de que el Espíritu Santo está en nuestra vida, ¿verdad? Que Él está viviendo dentro de nosotros. Esa es una realidad espiritual, ¿verdad? Pero nuestro entendimiento de la palabra de Dios nos tiene que llevar a una experiencia de una realidad de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Yo quiero ser el templo del Espíritu, yo quiero ser la vida de Dios, ¿verdad? A través del Espíritu. Dice el libro de Gálatas capítulo 4, dice el versículo 4, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, cuando nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de adopción, ¿verdad? Y somos adoptados, ¿verdad? Recibimos la adopción como un derecho legal, ¿verdad? Y legalmente somos adoptados como hijos, ¿verdad? Y entramos a ser parte de la familia de Dios. Y dice el versículo 10, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, fíjate lo que hace Dios, lo que hace el mismo Padre, ¿verdad? Dice que nosotros, ¿verdad?, nacemos de nuevo, ¿sí? El Espíritu de adopción nos adopta, el Padre ahora nos ve como hijos, y como ahora somos hijos de Dios, Dios envía a nuestros corazones, dice el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y que es el que clama, Abba, Padre. Jesús dijo, Padre mío, ¿verdad? O sea, Jesús tenía muy claro que era el Hijo de Dios, ¿verdad? Que el Padre de los cielos era su Padre, ¿verdad? Y Él vino a revelarnos al Padre para que nosotros pudiéramos ver al Padre como Padre y le pudiéramos llamar también Padre, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos? El Espíritu de Cristo en nosotros, ¿sí? El Espíritu de Cristo, ¿verdad? Él tiene, ¿verdad?, la sabiduría, el conocimiento del corazón de Dios como Padre, ¿verdad? Y entonces Él lo va a revelar a nosotros y nos va a revelar la condición de hijos, ¿verdad? Y entonces el mismo Espíritu que clama, ¿verdad? El Espíritu de Cristo que clama, Abba, Padre, va a empezar a clamar en nosotros, ¿verdad?
también a través de nosotros, y nosotros le vamos a decir también, Abba Padre, ¿no? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Y toda esta herencia, ¿verdad? Somos herederos, toda esta herencia viene por causa de Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? El que está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y el espíritu de adopción, ¿verdad? Lo recibimos, ¿verdad? Y este mismo espíritu, ¿verdad? Nos redime, ¿verdad? De toda obra de la ley, ¿verdad? Y nosotros entonces ahora como hijos podemos clamar también, Abba Padre. Dice, acompáñame a la primera de Juan, capítulo 4. Y dice la Escritura, versículo 9, primera de Juan 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Sí? Empieza diciendo el apóstol Juan, en esto se mostró. Entonces, fíjate cómo el Padre, ¿verdad?, manifiesta su amor, ¿verdad? Y lo muestra, ¿verdad? Lo muestra de una manera clara, de una manera en que no nos quepa duda, ¿verdad?, que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Y cómo nos lo muestra? Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces nosotros tenemos que vivir por Cristo. Quiere decir, ¿verdad?, que Cristo, ¿verdad?, tiene que ser en nuestras vidas una realidad, ¿verdad? Y lo que vivimos, dice aún Pablo, ¿verdad? Ya no, lo que vivo ya no lo vivo yo, dice, ahora lo vivo, ¿verdad?, en Cristo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora yo vivo, ¿verdad?, a través de Cristo, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos vivir por Él, podemos vivir por Cristo, ¿verdad? Entonces la Escritura, ¿verdad?, la palabra de Dios se empieza a revelar y nos empieza a enseñar cómo la naturaleza de hijos, ¿verdad?, tiene una realidad espiritual, y esa naturaleza es la que nos permite vivir como vive Cristo, ¿verdad? Cristo vivió como hijo de Dios, vivió como el hijo del Padre, ¿verdad? El hijo amado del Padre. Y Jesús dice que Él, ¿verdad?, todas las cosas, Él las hizo en la voluntad del Padre, ¿verdad? Tenía pleno conocimiento de la voluntad del Padre, ¿verdad? Y entonces, cuando Jesús vive, ¿verdad?, está viviendo en la voluntad del Padre. Y nosotros podemos vivir por Él esta vida, ¿verdad? Quiere decir, nosotros podemos vivir en la voluntad del Padre en esta tierra porque conocemos a Cristo, ¿verdad? Y porque Cristo, ¿verdad?, está en nosotros. Ahora, Cristo, ¿verdad?, es el Hijo unigénito. Cristo fue enviado al mundo. Cristo, ¿verdad?, es el que nos revela el amor del Padre, ¿verdad?, mostrado. Dios nos mostró su amor, ¿cómo? En Cristo Jesús. Y entonces dice el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, Él nos amó, ¿sí?, pero Él venía con un trabajo espiritual. Él venía con una obra que llevar a cabo. Él venía con una voluntad que tenía que cumplir, ¿verdad? Y era ser la propiciación, ser, ¿verdad?, la ofrenda por el pecado, ¿sí?, que el cielo requería, ¿verdad?, que el cielo demanda. Una ofrenda que cumpla con todos los aspectos legales del cielo, ¿verdad?, de la corte celestial, ¿verdad?, para que el pecado pueda ser cancelado, arruinado y pueda ser erradicado, ¿verdad? Y entonces el Hijo de Dios vino, ¿verdad?, en esa propiciación por nuestros pecados. Quiere decir que Él tomó nuestros pecados, ¿verdad?, pagó la culpa por nuestros pecados, ¿verdad?, y los pecados fueron cancelados, ¿verdad?, el acta de decretos fue anulada, y ahora, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, ya está a nuestro favor. Todo lo que era condenación y todo lo que era para muerte, ¿verdad?, fue quitado de en medio, fue removido, ¿verdad? Y el Hijo de Dios, ¿verdad?, se convirtió en nuestra propiciación, ¿verdad? Bueno, esta palabra propiciación, sí, se relaciona con la palabra misericordia, ¿verdad? Entonces nosotros usamos esta palabra, sí, para que nos enseñe lo que es la misericordia de Dios, lo que es la misericordia a través del Hijo, ¿verdad? El Hijo vino a hacer misericordia con nosotros, ¿verdad? Y esta escritura nos está describiendo o nos está enseñando cómo a través de su muerte sacrificial, ¿verdad?, esta propiciación, ¿sí?, calmó la ira del Padre, esa ira divina por causa del pecado en la humanidad, por causa del pecado en el hombre,
¿verdad? Dios estaba airado por causa del pecado, ¿verdad? Y la propiciación vino, ¿verdad? Y apagó, ¿verdad? El enojo de Dios. Quiere decir, nos reconcilió con el Padre, ¿verdad? Nosotros experimentamos una reconciliación. Su muerte entonces fue un acto, ¿verdad? Expiatorio, dice la Biblia, ¿verdad? Jesucristo fue el que hizo ese sacrificio que expió nuestras culpas, quiere decir, pagó el precio legal que se requería para anular el acta de condenación en contra de nosotros, ¿verdad? Y entonces Jesús, ¿verdad? El Padre a través de Jesús extiende su misericordia, ¿sí? Al pecador. Pero ¿a cuál pecador? Al que cree, al que se arrepiente y al que está dispuesto, ¿verdad? A decir, Jesucristo, ¿verdad? Reconcíliame con el Padre a través de tu sacrificio en esa cruz, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos su sacrificio, creemos en Cristo, creemos en su nombre y dice que recibimos vida eterna. Quiere decir, ¿verdad? Que la propiciación cumple su propósito, cumple su operación, ¿sí? Quiero leerte otra escritura. Dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, en esta dimensión, en esta magnitud de amor revelado, en este nivel, ¿verdad? Con el cual Cristo nos amó, ¿verdad? Dándolo todo, dando su vida. Dice que así nosotros nos debemos de amar los unos a los otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, qué difícil, ¿verdad? A veces parece que este mandamiento, ¿verdad? Se cumple en nuestras vidas, ¿sí? Es muy difícil amar a los que no nos han amado, ¿verdad? A los que han hecho cosas contra nosotros. Qué difícil es a aquellos que nos rechazan. Qué difícil es amar a aquellos que ni siquiera nos saludan, ¿verdad? A los que parece que son indiferentes a nuestra vida, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿verdad? Que si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque somos el templo. La Escritura declara que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Nosotros nos convertimos en ese templo vivo donde Dios, ¿verdad? Se puede manifestar, donde Dios muestra su amor también, ¿verdad? Y dice que cuando Él permanece en nosotros, su amor se perfecciona en nosotros. Quiere decir que nos va a llevar a amar y amar y amar y amar cada vez más y más, como Cristo amó, ¿verdad? Y como el Padre amó. El Padre nos puso la muestra de lo que es amar, ¿sí? Y Dios nos amó cuando nosotros éramos sus adversarios, cuando nosotros le habíamos dado la espalda, cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Ignorando a Dios. Él, a pesar de eso, nos amó con un amor eterno, ¿verdad? Y estuvo dispuesto a dar lo que más amaba a Jesucristo. Y Jesucristo, en ese amor, ¿verdad? En ese amor sacrificial, en ese amor eterno, en ese amor de Dios, ¿verdad? Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Que estábamos perdidos. Y la Escritura declara que Él vino, ¿verdad? A recuperar lo que se había perdido por amor, ¿verdad? En esto conocemos que permanecemos nosotros en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros entonces entramos en ese conocimiento, ¿verdad? Que se revela, ¿sí? De que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Si nosotros tenemos que vivir en Cristo, ¿sí? Dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Necesitamos estar en Cristo, ¿sí? Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, dice la primera carta de Juan, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que estamos en Él y Él en nosotros? ¿Verdad? En que tenemos a su Espíritu Santo. Entonces, su Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que nos muestra que nosotros estamos en Cristo. Cuando nosotros somos la morada del Espíritu Santo, cuando nosotros somos la habitación del Espíritu Santo, cuando nosotros somos el templo del Espíritu Santo en esta tierra, el lugar donde Él reside, el lugar donde Él habita, el lugar donde Él mora, entonces el Espíritu Santo nos está asegurando, ¿verdad? Nos está dando la certeza en nuestro corazón de que nosotros estamos en Cristo y de que Cristo está en nosotros. Y por eso Él habita, mora, permanece, vive en nosotros, ¿verdad?
Y nosotros nos convertimos en testigos, nosotros nos convertimos en testimonio vivo de este amor del cielo en la tierra. Nosotros podemos testificar que el Padre, ¿verdad?, envió a su Hijo al mundo y que todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios, dice el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces, qué tremenda declaración, ¿verdad?, sale de nuestra boca. Yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando yo confieso, fíjate qué tremendo, cuando yo confieso que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en mí y yo permanezco en Dios. Si tú quieres permanecer en Dios, si tú quieres permanecer en Cristo, si tú quieres, ¿verdad?, vivir la vida en el Espíritu, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea testimonio en tu vida, ¿verdad?, de que estás en Cristo, ¿sí? Si yo necesito, ¿verdad?, asegurarme mi permanencia en Dios, entonces yo necesito, ¿verdad?, vivir la llenura del Espíritu Santo. Yo necesito recibir al Espíritu Santo en mi vida y yo necesito testificar, dar testimonio de que, ¿verdad?, Jesús es el Hijo de Dios y que he conocido y he creído en su amor, ¿verdad? Y sé que Dios me ama y sé que Dios ha mostrado su amor, ¿verdad?, al enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. Amén. Entonces, estamos llamados a vivir una vida en el Espíritu, estamos llamados a manifestar el amor de Dios a través del nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque nosotros creemos en Jesucristo, nacemos de nuevo, el amor de Dios se perfecciona en nuestras vidas porque nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros y su amor nos perfecciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, dice la Escritura, que nos empezamos a amar unos a otros y dice que también empezamos a testificar, ¿sí?, cómo el Padre envió a Jesucristo, que es el Salvador del mundo, para que otros conozcan y otros puedan entrar en su amor, otros puedan entrar en su salvación y otros, muchos, ¿verdad?, puedan conocer el amor de Dios, ¿verdad?, y puedan cumplir, ¿verdad?, el amarse los unos a los otros. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en esta hora, Señor, que tú has venido, Señor, a revelar a Cristo, que tú has venido, Señor, juntamente con Padre, con el Espíritu Santo, a hablar al corazón del hombre, Señor, a convencerlo, Señor, de justicia, de pecado y de juicio, Señor, a traer, Señor, el entendimiento y el conocimiento, Señor, de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tenemos que creer en su nombre, Señor, para poder recibir a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo y es necesario entrar al reino. Nosotros, Señor, hemos decidido creer que Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro Señor, y creer que Él es el que nos da la salvación, Señor, y nosotros recibimos, Señor, el nuevo nacimiento, Señor, nos permite a nosotros, Señor, caminar en un reino nuevo. Señor, nosotros caminamos ahora en la luz, y la luz, Señor, expone todas las tinieblas, la luz echan fuera todas las cosas que han estado, Señor, ignorancia, trayendo falta de conocimiento de las cosas de Dios, falta de conocimiento del corazón de Dios, falta de conocimiento del amor de Dios, Señor, porque no ha sido revelado el amor de Dios, pero a través del Espíritu Santo, Señor, nosotros ahora sabemos que es amado, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que el Espíritu de adopción nos ha adoptado, Señor, y ahora como hijos de Dios hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que clama Padre, y nosotros como hijos podemos también clamar, Abba Padre, Señor, y nosotros ahora podemos testificar, Señor, que tú vives, Padre, en nosotros y nosotros vivimos en ti porque nos has dado de tu Espíritu, Señor. El Espíritu de Cristo habita y vive en nosotros, Señor, y nosotros nos convertimos, Señor, en testigos de que el Padre ha enviado al Hijo, Señor, y que el Hijo es el Salvador del mundo, Señor, para que muchos, Señor, puedan entrar en la salvación. Y declaramos, Señor, que cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, entonces nosotros permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros, y nosotros somos ese templo vivo, Señor, que anuncia, Señor, la vida en el Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra, por tu amor y por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, estas son las bases del cristianismo también. Entonces, esto es bien importante. Vamos a sacarles una tarea en su manual.
Aquí estábamos hablando que nadie puede cambiarse a sí mismo, ¿no? Y vemos la lucha que Pablo tenía. Pablo quería hacer las cosas correctas, lo que quería hacer no lo hacía, y lo que no quería hacer hacía. Entonces yo te recomiendo, en tu manual, tienen preguntas, ¿sí? Es importante que tengas ahí tu manual a la mano, y si ya las contestaste, pues adelante, pero también repasa, porque a lo mejor ya hay cambios. Muchas veces la manera cuando estudiamos, pero hay mayor entendimiento, mayor revelación, entonces cambia la manera de pensar o la manera de responder. Entonces ahí tienes hojas a la mano blancas en el mismo manual y tienes las preguntas. Yo te recomiendo, trata de darte un tiempo, siéntete con el Espíritu Santo y enfócate en el de ahora, enséñame tú a mí, ¿no? Repasa, léelo, que te dé a ti la palabra que tú necesitas. Y luego en la página 15, ¿no? Viene una pregunta, pero también en la 16, vemos el caso de Pablo. Vemos el caso de Pablo, ¿verdad? Su lucha se asemeja mucho a la que hemos tenido, ¿no? Viene la escritura de Romanos 7, 15 a 25, léela, medítala. Haz de cuenta que tú vas a dar la clase. Tienes que prepararte. Es tiempo que cada uno estemos preparados para poder dar fe y testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿no? Lo que ya hizo, porque a veces pensamos lo que va a hacer, no. Estamos hablando cosas que ya hizo. Pero si yo pienso que apenas las va a hacer, entonces estamos como en dos canales diferentes, ¿no? El Señor de Pablo dice, pues que ya no saben que son templo del Espíritu Santo. Y otro puede ser, pues no, pues voy a ser templo del Espíritu Santo. No. Dios está haciendo cosas nuevas y necesita que como sus hijos tengamos un entendimiento de su obra. Entonces yo te recomiendo que tú necesitas seguir leyendo estas páginas, las 16, ¿verdad? Medita en ellas y repasa un poquito, y ahí preguntas al Señor, hazle preguntas al Señor, cuáles son tus luchas, o cuál es la verdad que no te ha caído. O sea, llévame a la escritura. Ahorita Sergio estuvo hablando muchas escrituras, yo estuve dando varias escrituras también, sobre la nueva creación, sobre lo que el Espíritu está en nosotros, todo eso, tiene que estar afirmado, y es con el corazón con que se cree. Entonces esto te tiene que ser revelado de manera personal. Sí, no nomás es una clase, sino que si queremos avanzar y ver cambios acelerados, entonces tú necesitas tomarte un tiempo con comunión con el Espíritu Santo, leer estas escrituras, responder o hacerle preguntas. Dile, Señor, muéstrame más, o sea, como si tú fueras a dar la clase. Haz de cuenta, y no dudes que un día te digamos, a ver, Perenganito, háblanos de qué estás aprendiendo a hablar del Espíritu Santo, ¿qué te ha hablado Dios? Y nosotros somos de los que aventamos, cogemos y los bajamos de la barca para que caminen sobre el agua. Así que no se espanten si un día le decimos a cualquiera de ustedes, ¿verdad? Un viernes por ahí, a ver, háblanos de qué es la obra que Cristo está haciendo, qué es las verdades que estás descubriendo y qué cambios está viendo en tu vida. Entonces, de que prepárense, mis amados, porque ya es tiempo no solamente de recibir, sino de dar. Hay mucha gente que se está perdiendo. Esto es de vida o muerte eterna, ¿sí? Qué padre que estamos salvos, qué padre que todo esto lo estamos viendo, pero hay mucha gente que no lo conoce. Entonces Dios te está preparando para que tú prediques de Cristo. La gente, los apóstoles iban llevando el evangelio del reino, las buenas nuevas, pero predicaban a Cristo, ¿sí? La obra de Cristo. Ellos establecían el cimiento de Cristo. Entonces, si no establecemos eso, pues la gente pues le gustarán los programas, le gustará el ambiente, pero si no tienen a Cristo, pues seguirán igual de perdidos, ¿ok? Pues buenas noches y nos vemos la siguiente. A ver, creo que Sergio quiere una anuncio. Nada más quiero recordarles que tenemos un canal de YouTube donde hemos estado subiendo cada una de las clases que hemos tenido en este módulo, ¿sí? En esta semana subí la clase de la semana pasada, ¿verdad? Ya está en el canal de YouTube. Sería la clase número 15, ¿verdad? La clase número 15. Nada más tuvimos como 3 o 4 personas, creo que sí, ¿no? Sí, como 6 personas tuvimos la clase pasada, porque pues muchos no lograron conectarse, muchos no supieron cómo, ¿verdad? Y entonces la clase se quedó grabada, la grabamos, ¿verdad? Y ya la subí al YouTube, así que vas a tener también tiempo de poder oírla,
¿verdad? Y es, es la lección previa a la de hoy, ¿verdad? Está enlazada una con otra. Entonces, compártanlas con más gente, ¿verdad? Pueden verlas ahí, pueden recomendar el canal, ¿verdad? Y pueden verlas toda. De hecho, ya están, pues ya son 15 clases que están ahí subidas. Esta sería la clase número 16, ¿verdad? Y esta yo creo que en un par de días también va a estar ahí en el canal de YouTube para que la puedan volver a oír y puedan tomar notas y puedan repasar, ¿verdad? Así que, pues, ánimo, ¿verdad? Y nos estamos viendo entonces. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les prospere, que Dios les abra el camino. Sí, pues, hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Por este nuevo canal que tenemos, ¿verdad? Creo que está un poquito más práctico y va a estar más completo. Aquí vamos a poder pasar PowerPoints, vamos a poder pasar las hojas aún del manual de los manuales que tenemos, ¿verdad? Vamos a ir completándola y vamos a ir facilitando la enseñanza, ¿verdad? Estamos apenas conociéndola y pues nos estamos acostumbrando a ella, ¿verdad? Así que pues ya muchos de ustedes saben. Por ejemplo, ahorita teníamos aquí a todos, ¿verdad? A todos, a cada uno de los que iban entrando, le pedíamos, ¿verdad? Que en el panel de control que está a mano derecha, que les aparece un recuadro, ¿verdad? Con los controles. Ahí está un círculo, el primero que tiene una imagen de un micrófono, ¿verdad? Es para anular el micrófono, para que no nos entren sonidos, ¿verdad? Y no se nos vicie, ¿verdad? Las señales. Entonces, todos van a poder usar micrófono cuando tengan, tal vez, tendremos clases donde tendremos preguntas y respuestas, ¿verdad? Y se podrán conectar. La persona que quiera participar va a tener la oportunidad de poder conectarse su micrófono y de poder conectar su cámara también, ¿verdad? Y de esta manera todos nos vamos a poder ver y todos vamos a poder interactuar también. Entonces, la persona que participe, pues aparecerá en pantalla, podrá hablar claramente, ¿verdad? Y todos nos podremos unir a ellos, ¿no? Entonces, pues que Dios les bendiga. Dicen por ahí, ¿qué es ese ruido, no? Hay alguien que tiene por ahí un micrófono encendido, ¿verdad? Que no está cancelado. Necesitamos que aprendan a conectarlo y a desconectarlo, ¿verdad? Como te repito, en el panel principal está una imagen de un micrófono. Hay que darle un clic con el mouse, ¿verdad? Y que se le ponga una rayita que la cruce, ¿verdad? Y que cancele la señal de micrófono. Y de esta manera, pues, solamente cuando se requiera lo podremos activar. Ok, que Dios les bendiga. Buenas noches, nos vemos. Un saludo a todos. Hasta la vista. Por ahí está el micrófono.